les invito a orar. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos porque en este día, Señor, tú te has manifestado. Te has manifestado en nuestros días, en nuestras vidas, Señor, porque, Señor, tú nos has sustentado y nos has dado todo cuanto tenemos. Has permitido, Señor, que en este día podamos, Señor, acercarnos a ti, leer tu palabra, adorarte, Señor, darte gracias por todo cuanto tú nos has dado. Pero también, Señor, alzar nuestras manos a ti y clamarte. Pedirte, Señor, por la salud de todos nuestros hermanos. Pedirte por sus trabajos. Pedirte, Señor, por todo aquello que tú ya conoces. Bendito sea, Señor, porque estás atento a tu pueblo, porque tú nos escuchas. Y antes de que nosotros, Señor, podamos alzar nuestro rostro, nuestras manos, nuestra voz a ti, tú lo conoces, Señor, y te manifiestas. Y gracias te doy, Señor. Gracias te damos, porque tú eres con nosotros. Lo has sido a lo largo de estos años, de estos días, de estas horas, y lo seguirás siendo, Señor, a partir de mañana también. En ti estamos, Señor. Cúbrenos con tus alas. Cúbrenos y alcánzanos con tu mano poderosa. Y permite que en este momento, Señor, toda aquella palabra que salga de nuestra boca, toda aquella palabra, Señor, que entre a nuestros corazones y a nuestra mente, no vuelva a ti vacía. Gracias, Señor, por esta bendición de poder estar juntos y poder honrarte, Señor, en este último domingo del año 2020. Quédate en medio de tu pueblo, Señor. Sana, cura, rescata, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos leído, hermanos, Juan, capítulo 16, versículos del 16 al 24. Y hemos leído palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él aún estaba entre nosotros. Si bien es cierto, a nosotros no vivíamos en aquel año. Si bien es cierto, nosotros no lo vimos cara a cara. Pero el Señor, a través de su palabra, hoy nos ve, hoy nos habla, y hoy quiere que usted y yo, hermano, podamos atenderla. Y le invito a que vayamos a nuestra lectura. En ese versículo 16, tenga su Biblia abierta, hermano. Tenga su Biblia abierta. Compártala con el hermano que está al lado suyo, con el familiar que está al lado suyo. Compártala quizá con el amigo que lo vino a visitar en este día. Quizá recalentado hoy es un buen momento para poder también conversar de Dios. Y quizá hoy usted no esté solo, físicamente. Porque el Señor siempre ha estado con nosotros desde el primer día de nacimiento. Pero hoy el Señor nos habla. Y le invito, siga conmigo la palabra de Dios. Versículo 16. Todavía un poco, y no me veréis. Y de nuevo un poco, y me veréis. Porque yo voy al Padre. Palabras de nuestro Señor. Y aquí vemos, hermanos, que Jesús está mirando más allá del presente, al nuevo tiempo que va a amanecer en los próximos días, porque aquí estamos ante el contexto en el cual el Señor está a poco tiempo de entregar su vida por usted y por mí, por nosotros pecadores, que no hemos hecho otra cosa más que siempre hacer lo malo. Pero entremos también en el contexto, hermanos. Jesús ha estado durante algún tiempo con sus discípulos.
a todos y cada uno de ellos los llamó. Y todos y cada uno de ellos respondieron el llamado. Ellos vinieron y dijeron, como aquel profeta, heme aquí. Y ellos estuvieron juntos, estuvieron cercanamente, codo a codo. No había virus en aquel entonces. No había alguna situación que favoreciera el contagio como lo es hoy. Ellos estaban pegados, ellos estaban juntos. Hoy dijéramos que las familias son como muéganos, porque hay familias que siempre están juntas, familias que físicamente están juntas. Pero el Señor y sus discípulos no necesariamente vivían en la parte física. Sí, se juntaban, sí, seguramente desayunaban, seguramente comían, seguramente cenaban juntos. Y el Señor, el Maestro, siempre anduvo enseñando. Y la palabra nos lo demuestra. ¿Cuántas parábolas? ¿De qué manera y de cuántas Jesús se comunicó? Y aún así, en este momento en el que comentamos que estamos a poco tiempo de que el Señor se entregue a sí mismo por rescate a nosotros. Aún en este tiempo, adelantándonos un poco, veríamos en ese mismo capítulo 16 en donde estamos. Y vamos al versículo 29. Nada más, por un momento, vamos a hacer una pausa, hermanos. Le invito a que siga la lectura. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente, y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Versículo 31. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? ¿Ahora creéis? Hermanos, esa es la vida cristiana. La vida en la que nuestra fe está puesta en algo superior a nosotros. La fe en saber que alguien nos cuida, alguien nos está cobijando, alguien nos sostiene. Y la esperanza que tenemos es el porvenir. Y los discípulos, como también nosotros lo hemos hecho, no podemos catalogar ni clasificar. No podemos ponernos en una postura y decir, ellos estuvieron cerca del Maestro. Ellos estuvieron codo a codo. Vivieron con Él, durmieron con Él, comieron con Él, escucharon orar al Señor. Y aún así, todavía no creían. Todavía tenían ciertas dudas. Como lo vemos en ese versículo que acabamos de leer. Jesús le responde, ¿ahora crees? ¿Qué pasaría, hermanos, si nosotros del otro lado, del otro extremo, hubiésemos estado en esa situación? O que hoy nuestro Señor se presentara y nos dijera, ¿ahora creéis? ¿Qué ha pasado, hermanos, en estos 361 días? ¿Puras cosas asociadas a la pandemia? ¿Qué ha ocurrido, hermano, en su vida? En mi vida ha ocurrido muchos milagros. Dios ha estado conmigo sosteniéndome. Me ha sustentado a mí y a mi familia. Y a pesar de esas circunstancias difíciles, de eso que el mundo considera que son baches, que son muros que uno tiene que trepar, porque no es válido darle la vuelta, tiene que treparlo y brincarlo. Aún así, el Señor ha estado con nosotros. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Porque yo voy al Padre, dice el Señor. Y decíamos que Jesús está mirando más allá. Más allá.
todavía. Permítame decir, hermano, que en aquella época los judíos creían que la historia se dividía en dos partes: la edad presente y la porvenir. La edad presente era mala y estaba bajo condenación total. Y la porvenir era la edad de oro de Dios. Entre las dos edades, antes de la venida del Mesías, que era el que introduciría la nueva edad, estaba el día del Señor, decía, que iba a ser un día terrible, en el que el mundo sufriría grandes sacudidas antes que amaneciera la edad de oro, esa edad de porvenir. Tal era la descripción de los dolores de parto de la nueva era que habían de coincidir con la venida del Mesías. Pero nuestro Señor nos está mostrando la Trinidad, su linaje. Veamos, hermanos, en ese versículo 16. Todavía un poco y no me veréis, refiriéndose a él mismo, al Hijo de Dios. Y de nuevo un poco y me veréis, haciendo quizá dos acepciones. Una de ellas, el Señor está indicando al decir, y de nuevo un poco y me veréis, que Él resucitaría. Pero, si nos vamos a la última parte de este versículo, porque yo voy al Padre, nos está indicando, ¿sí?, que Él no será a quien vamos a ver en el futuro, inmediato a su ascensión. Pero este versículo, esta última tercera parte, nos jala nuevamente de vuelta a la segunda, a la parte intermedia, y vemos que en las palabras, y de nuevo un poco y me veréis, nos está mostrando de palabra a aquel que vendría después de que Él se iría, al Espíritu Santo. Y en este versículo vemos claramente la Trinidad. Todavía un poco y no me veréis, Hijo. Y de nuevo un poco y me veréis, Espíritu Santo. Porque yo voy al Padre. Y estamos hablando de la Trinidad. Él ahora estaba diciendo a sus discípulos, en términos generales, ahora os dejo solos, pero volveré otra vez. Llegará el día en que empiece mi reinado y venga mi reino. Pero antes tendréis que pasar cosas terribles, con dolores como los de una mujer cuando está de parto. Pero si lo sufrís con fidelidad, las bendiciones serán maravillosas. Describiendo así, hermanos, la vida cristiana, que no es nada fácil, que es imposible, que deberíamos soportar diversas pruebas. ¿Y qué más pruebas, hermanos, en esta época, en este año, en el que nos hemos tenido que estar resguardando en nuestros hogares, resguardándonos para evitar contagios, no teniendo miedo del contagio, no teniendo miedo de la muerte, obedeciendo nuestras autoridades y estando en familia, guardándonos en familia, aprovechando este tiempo como lo hacen a lo mejor los europeos que en épocas de invierno sobre todo, que no pueden salir por el extremoso frío, se resguardan en sus casas, quizá con chimenea, con un librito en la mano, leyendo. Y se dice, por cierto, que son los países de más lectura per cápita, que más libros leen al año por cada una de las personas, de los habitantes de ese. Así como leemos en los versículos 17 y 18. Muchas dudas, con intranquilidad espiritual, con fe disminuida. Pero hoy, en este momento, tenemos la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sigamos con nuestra lectura, hermanos. La palabra nos dice que la tristeza se convertirá en alegría. Versículo 20.
de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y versículo 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En este tiempo parece que ser cristiano no trae más que sufrimiento. Y ser del mundo, un bienestar total y absoluto. Pero llegará el día, dice el Señor, en que los papeles se cambiarán. La estafeta no será entregada, y la alegría descuidada del mundo se cambiará en tristeza. Y lo que pudo ser una aparente tristeza de todo cristiano se tornará en alegría y gozo. Por eso debemos recordar siempre, hermanos, incluso cuando tengamos que pagar por nuestra fe, que ese no es el fin de todo, y que tenemos una promesa de que esa tristeza se tornará en alegría. Y precisamente aquí se nos habla de dos características preciosas de esa alegría del cristiano. Una de ellas, que nunca será arrebatada. Estará libre de las azones de esta vida pasajera. La alegría que produce al mundo está a merced del mundo. La que da Cristo es independiente de cualquier cosa que el mundo pueda hacer o ofrecer. Y número 2, será completa. En la alegría del mundo siempre hay algo que falta. Puede que sea porque de alguna manera contiene algo de remordimiento. Para poder tener dinero, tengo que resguardar, tengo que guardar, tengo que ahorrar. A lo mejor a tal extremo que aunque yo tenga necesidad en casa, es mi guardado, es un ahorro. Quizá porque quiero comprar un carro, quizá porque quiero una casa. Pero es pasajera esa alegría. Porque cuando incluso uno compra el auto, uno compra la casa. La alegría, ¿cuánto tiempo dura? Puede durar mucho tiempo, hermanos. Pero el mucho tiempo es mucho tiempo que está relacionado directamente al tiempo de vida que cada uno de nosotros vaya a tener. Pero en la edad del porvenir, en ese tiempo eterno, nuestra alegría se convertirá en gozo, dice la palabra. En el gozo, el dolor que se sufrió antes va a desaparecer sin dejar secuelas de amargura, pero dejando una abundante bendición. Como la madre que se nos ilustra, que olvida el dolor del parto ante la maravilla de ver a su bebé cuando está acostada y se lo acerca. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8, 18. Hermanos, en aquel momento habrá plenitud de conocimiento. En el versículo 23 leemos: en aquel día no me preguntaréis nada. Hermanos, en esta vida, en este momento, hay muchas preguntas que no tienen respuesta y muchos problemas que no tienen solución. Y no necesariamente hablamos de las matemáticas. Y no necesariamente hablamos del Big Bang. No estamos hablando de hoyos negros. Hay muchas preguntas que las personas tienen y que no tienen respuesta. Pero no lo tendrán, hermano. No podemos pensar como aquel que creó los cielos y la tierra. No lo podemos hacer. No podemos estar ante tal conocimiento. Dicen que de nuestra capacidad cerebral solamente usamos el 20%. Y que de ese 20%, solamente el 80% podemos hacer muchas cosas. Que imaginemos entonces qué podríamos hacer, como aquella película que por ahí salió, cuando llegáramos o pudiéramos llegar a un 100% de la capacidad y usarla. Hermanos, eso no es cierto.
¿Sí? Eso no es cierto. Pero no habrá más preguntas. No habrá más preguntas, dice el Señor. Porque más que estar cuestionando y preguntando algo, eso no importará. Lo que realmente importará en ese momento no será la pregunta y la duda que tuve cuando era chiquito, cuando era joven, cuando era adulto. Lo que realmente importará en ese momento es el gozo de haber recibido al Señor. Por ello no nos angustiemos. Tenemos que caminar por fe, no por vista, aceptando lo que no comprendemos y sabiendo que todo está bajo el control de Dios. Pedirle al Padre muestra la percepción y convicción de que nuestras necesidades espirituales deben obtenerse solo de Dios. Pedir en el nombre de Cristo es reconocer nuestra indignidad para recibir favores de Dios, demostrando nuestra total y completa dependencia de la justicia de Dios. El deseo de Dios es que vivamos alegres y gozosos, que transmitamos regocijo a los demás y no que vivamos amargados, tristes o aún deprimidos. Y todo esto es obra del Espíritu Santo actuando en nuestras vidas. A pesar de esta hora de la historia y de los problemas que confronta el mundo, Dios quiere que nos gocemos, pues la resurrección de Jesucristo y la respuesta a la oración son fundamentos sólidos para el gozo del cristiano. Es interesante leer que a pesar de que los discípulos estaban perplejos por las palabras del Maestro, no le piden aclaración a él directamente, sino que comienzan a preguntarse unos a otros. El Señor, conociendo sus corazones, quiere aclararle las cosas. Su partida del mundo traía tristeza a los discípulos y alegría al mundo en general. Sin embargo, aunque su partida sería real, no sería permanente, como nos lo dice el versículo 20. Y para ilustrarlo, el Señor utiliza la figura de esa mujer que da a luz para señalar que, tal como sucede con ella, la tristeza y dolor de los discípulos se tomaría en gozo. El Señor Jesús prometió que nadie podría quitarnos nuestro gozo. Apropiémonos de esa promesa y vivamos con el gozo permanente de la resurrección y de la nueva vida en Cristo. Y es más elocuente el mensaje de nuestro Señor, siempre dado con amor, como lo ha hecho en nuestras vidas. Un poco más, y en aquel día no me preguntaréis nada, no dudaréis, no os angustiaréis, pero os volveré a ver, dice el Señor, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Que sea hecha siempre la voluntad de Dios en nuestras vidas. En el 2021, en el 2022, en el 2030, en el 2040, en cualquier año que Dios nos preste la vida, con o sin pandemia, con o sin trabajo, en cualquier circunstancia, en cualquier prueba. Amén.